Muy buenas chicos y hechiceras, sean bienvenidas a un nuevo video canal. El día de hoy con los capítulos 54 y 55 de Shumatsu no Valkyrie, los juegos titulados como sustituto y contradicciones. Y sin nada más por decir, vamos a comenzar. Comenzando el capítulo con la arena idolatrando a Buda, Yakata y los ganadores de un concurso de dibujo que, si no me equivoco, son los que están dibujados en la misma viñeta, se nos muestra en las gradas. Buda entra por su puerta mientras los dioses miran asombrados. Una vez ahí, al ver el mango del hacha de la infelicidad, un pájaro se postra sobre ella y directamente Buda se da cuenta de que ahora todos están agradecidos con Zero-chan, viendo a la gente de su pueblo llorando de alegría. Mientras Buda se recoge el pelo con el mango, Brunhilde llega junto con Geir, el cual, tras alegrarse y hacer una pose de victoria, se desploma, llevándolo rápidamente a la enfermería. Ahí Brunhilde le agradece. Tras ello, Buda le recuerda que hay soda sabor paleta Buda, y Brunhilde acepta ir por algunas con él, tal vez después de que se acabe todo esto. Tras ello, Buda le dice que, para ser honesto, los ojos de Brunhilde llenos de deseos mundanos también le encantan. Lo meten en la enfermería, aunque Gol no entiende nada. Cambiamos de frente. Belzebú está quemando toda su investigación y Odín aparece para decirle que, tal como él lo pensó, ese monstruo era obra suya. Belzebú ignora por completo al gran dios y este le dice que esta confrontación es algo que ha esperado por mucho tiempo y que no tolerará que alguien se interponga. Belzebú, lejos de temer, le dice que eso suena interesante, a lo que Odín queda molesto. Volvemos al palco VIP de los dioses, donde Hermes se da cuenta de que están empatados a 3, y con ello Buda no solo los traicionó, sino que también los venció, y aún más siendo una derrota severa, pues ha dejado cabizbajos a los dioses. Zeus menciona que por lo mismo, sin importar el método, no pueden dejar ganar a la humanidad. Hermes pregunta por el dios que tomará el lugar de Buda, y tras unas miradas, Ares cree que se trata de él, y cuando está por ofrecerse, Hades le gana diciendo que él irá mientras se levanta. Esto sorprende a los dioses y Zeus le pregunta a su hermano mayor por qué saldría, a lo que Hades, quitándose la mitad de su máscara y rompiéndola, menciona que lo hace por venganza de Poseidón. Cambiando de frente, Brunhilde piensa igual que Hermes y sabe que si presionan un poco más, tendrán una oportunidad. Al entrar al cuarto, ven otra Brunhilde frente a ellas, pero la original se molesta pues está usando su ropa sin permiso y regaña a Michelle Nostradamus. Y cuando se quita la ropa nos deja ver su diseño. Personalmente es muy joven para las imágenes que solemos tener de este profeta, pero bueno, me gusta un poco. Haciendo la predicción de que la victoria será para los dioses. Tras ello, Geir se molesta y Nostradamus se ríe, dejando en shock a Geir. Brunhilde le dice que es tal como ella lo ve, pues está ante uno de los hombres más fuertes y molestos en la historia de la humanidad, pero si se sobrepasa lo regresará al Helheim. Nostradamus le pide que no sea mala y no lo regrese ahí, pero Brunhilde le dice que si él quisiera hubiera salido hace tiempo. Geir se pregunta por qué es que fue a Helheim si es que es un humano. En respuesta, Brunhilde le dice que eso fue porque rompió un tabú de los dioses, destrozando el Bifrost. Explicaré completamente qué es el Bifrost en cuanto a la mitología más a detalle al final del video, como suelo hacerlo. Pero aquí en el manga, el Bifrost es la puerta que divide el cielo y el inframundo, la cual de un lado brilla con mucha intensidad, refiriéndose al inframundo, y del otro lado es oscuridad total, refiriéndose al cielo. Tras las guerras entre el cielo y el infierno, se forjó la puerta para que aquellos desterrados del cielo no puedan volver, siendo los únicos capaces de pasar Zeus, Odín, Ares y el mismísimo Shiva. Geir le pregunta a Nostradamus por qué hizo tal acto, a lo que con una sonrisa en el rostro responde que fue porque le vino a la mente y quiso ver si podría lograrlo. Le pregunta a Brun si es que ya es su turno. Ella contesta que aún no, pues es su comodín, o Joker, si es que no hablas el español de España. La plática se interrumpe, pues llega el anuncio de que Hades será el séptimo representante. Mientras esto entusiasma al profeta, Geir está muy asustada y se pregunta quién podría enfrentarlo. Brunhilde, quitándose de encima, menciona que tienen un representante. Un ojo por ojo es igual a un rey por otro. Esa es la respuesta, y ahí llevará al primer rey dentro de la humanidad. Tras ello, vemos una pared romperse y un humano salir preguntándose dónde está su sala de espera, y ve la sala VIP de los dioses.
Dentro, Ares y Hermes platican, donde Ares lamenta no estar a las alturas de sus expectativas. Pero Hermes se ríe diciendo que salvó su vida por muy poco y alabando ambos la arena que Hades ha creado. Hermes se pregunta por el participante de la humanidad. Tras ello, imitando un poco el meme de He-Man, Ares sonríe y dice que no importa quién sea, pues perderá ante Hades. Tras ello, aquel humano entra y se sienta en el asiento de Hades. Ares, molesto, no puede creer que un humano se perdiera y cuando trata de arrastrarlo con los humanos, lo proyecta contra el piso. Tras ello, Hermes se pone frente a él y el humano le dice que su cabeza está muy alta y no importándole dónde se encuentra, dice que de donde él viene, uno debe estar de rodillas ante el rey, mostrando que este humano es Qin Shi Huang, el primer emperador de toda China, terminando así con estos dos capítulos y mostrando quiénes van a ser los representantes de esta séptima ronda. Ok, antes de comenzar con lo que vendría siendo prácticamente hablar del capítulo en sí, que personalmente considero que no hay mucho más que presentarles a los personajes más importantes, voy a darles su clase de mitología del día de hoy, la cual se va a centrar muy rápidamente en lo que es el Bifrost. Se menciona aquí en Shumatsu no Valkyrie que el Bifrost es una puerta directamente. Para aquellos que sean fans de Marvel, pues ya se darán cuenta de que esto no tiene absolutamente nada que ver y que es el puente que conecta pues a Midgard y Asgard. Aunque también por lo mismo de Marvel, mucha gente cree que este curioso puente, el Bifrost, conecta con todos los reinos. La cosa no funciona así. El Bifrost o Bifrost, tal y como se diría en su lengua natal, en su lengua natal directamente, pues tendríamos prácticamente el hecho de que no conecta con todos los reinos, sino que simplemente es un puente de arco iris, literalmente es un mendigo arco iris, el cual es ardiente directamente, que une a Midgard, lo que es el mundo de la humanidad, lo que viene siendo la tierra, con Asgard, en el reino de los dioses. Lo único que en lo que sí tiene su apoyo, en lo que sí se parece un poco con lo que viene siendo con Marvel, y que aquí en lo que viene siendo directamente pareciera Shumatsu no Valkyrie, es el hecho de que sí conectaba con la guarida de Heimdall. Directamente Heimdall, que es el guardián del todo, era el que finalmente podía ver la llegada de aquellos que venían del Bifrost y los recibía en su guarida para llevarlos directamente hasta Asgard. Y pues sí, creo que es la única diferencia. Me encanta la idea de cómo trataron de hacer que de alguna manera el Bifrost es lo que divide el reino de los del infierno y el cielo, pues para esto, y que no pasa por Midgard directamente, ya que es como que lo rodea. Prácticamente simplemente es la unión entre lo que viene siendo Midgard y Helheim. Es bastante interesante como lo toma Shumatsu, porque digo, es la unión de Asgard y Helheim. Es bastante interesante cómo hace esto Shumatsu no Valkyrie. Me encanta bastante, ya que de alguna manera pues lo que junta finalmente nuestro mundo Midgard con lo que viene siendo Asgard en Shumatsu es el Yggdrasil, y es bastante curioso, es bastante interesante. Ahora sí, pasando y dejando un poco sus clases de mitología, vamos a pasar con sus clases de historia, ¿vale? Vamos a hablar un poco de Michel Nostradamus. Ojo, quiero aclarar algo. El apellido de Nostradamus es una romantización, podríamos llegar a decirlo, de lo que viene siendo el apellido original. Hay que recordar que en el 1500, que es más o menos por la fecha en la que Nostradamus nació, se te daba de apellido generalmente el lugar donde nacías. Como por ejemplo eras Arturo de Camelot, eras Arturo de tal, o no sé, cualquier cosa. De hecho ya fue mucho después que se empezaron a utilizar bien los apellidos. Pero bueno, en el caso de Nostradamus, su nombre original es Michel de Notre Dame. O sea que como él era francés directamente, se le dio el apellido de donde él era, de la provincia de Francia que él era, que era Notre Dame. Perdone, mi francés no es muy bueno, y eso que llegué a aprenderlo durante un tiempo porque hice un viaje. Ahora sí, continuando, Michel de Notre Dame fue un médico, botánico y adivino. Él tuvo dos esposas, no casado por él mismo porque antes de su familia era judía, pero pasaron a ser cristianos, católicos si no me equivoco directamente.
Y bueno, primero se casó con una y después se casó con otra. Tuvo 8 hijos. Los primeros 2 murieron debido a la peste. Y los otros 6, si no me equivoco, que tuvo con su segunda esposa, vivieron mayor tiempo, si no me equivoco. Lo más destacable de Nostradamus directamente es el hecho de que conocemos sus clásicas profecías, o le prophéties en francés. Sí, me van a estar escuchando un poquito hablar con el acento cuando hable este tipo de cosas. Y que muchos les han otorgado dones divinos. De hecho, a lo largo de mucho tiempo se ha mencionado que Nostradamus tenía una gran capacidad divina, que él prácticamente hablaba con Dios o con los dioses prácticamente, y que por eso conocía más allá de lo que se debía conocer. Yo digo que se drogaba mucho porque con eso de ser botánico prácticamente la pasaba entre plantas muy alucinógenas de vez en cuando. Entonces, por algún motivo, si se llegaba a comer alguno, estaba muy drogado. La cosa es que muchas de estas profecías que se le dan a Nostradamus, muchas están bien traducidas, pero algunas otras no tanto, y al momento de traducirlas se hacen con malicia para que pareciera que él realmente ha acertado una vez más con una de sus tantas profetías, y no es tan así. Al final me parece interesante que lo consideren el destructor de la puerta del Bifrost directamente, porque viéndolo de alguna manera esto podría tener un poco que ver con sus capacidades proféticas. Si bien pareciera es un tipo fuerte y un tipo molesto, el hecho de que pueda destruir el Bifrost y que no se nos mostrara cómo lo logró, sino que directamente solo se nos muestra una escena en la cual está a punto de romperla, en un estado como mucho de euforia, directamente podríamos ver que tal vez pudo haber sido por la fuerza de su mente, alguna que otra chingadera botánica que se aventó, no sé, cualquier cosa realmente pudo haber ocurrido, y directamente y sin problemas, claramente sin problemas, podría tener que ver con sus habilidades proféticas, directamente, sus capacidades de adivino, mencionándolo de alguna manera. Y ahora sí, dejando a Nostradamus, espero les haya sido de utilidad la información que les he dado sobre él y cómo podríamos llegar a pensar que podría llegar a pelear utilizando esta información. Lo hablo de una vez. En cuanto a sus habilidades para pelear, que todavía es muy poco probable que lo veamos, Brunhilde menciona que es su comodín, su joker, su carta del triunfo, digamos. No es un as bajo la manga, pero sí el Joker o el comodín es la carta dentro del póker, si no me equivoco, o de otra baraja, en la cual prácticamente puede convertirse en cualquier carta que tú necesites en el momento. Entonces, pues prácticamente Nostradamus, al mostrarnos que él de alguna manera pudo romper las puertas del Bifrost, o por lo menos el Bifrost, que directamente aquí son las puertas que dividen Asgard y Helheim, está bastante genial, mostrándonos que es un personaje de los más poderosos, de los más fuertes, siendo que incluso puede ser que hasta el mismísimo Nostradamus se convirtiera en el último peleador para este Ragnarok, lo cual no sería para nada extraño. Pero al ser también, como lo mencionan, un Joker, un comodín, una carta del triunfo, podría ser prácticamente que lo pudieran utilizar en un momento exacto en el cual la humanidad esté sufriendo más derrotas que victorias, y eso podría traer de nuevo pues el autoestima que sería necesario para los siguientes combates. En cuanto a sus habilidades, como lo digo, ya que no sabemos bien qué pasa, pero conocemos que era adivino, era profeta prácticamente. Ya vimos un personaje que puede ver el futuro, o sea, prácticamente ya vimos a Buda, que es capaz de que era capaz de ver que podía ver la esencia y podía ver prácticamente hacia el futuro. Ver a Nostradamus hacer exactamente lo mismo sería un poquito ridículo, aunque en lo personal me encantaría más que la habilidad única de Nostradamus fuera la capacidad de que con sus mismas profetías directamente pudiera crear una a partir de su propio combate, siendo de esa manera capaz de cambiarlo de poco en poco, y con las mismas ir desarrollando una constantemente para ir sacando de poco en poco cómo podría mejorar el combate, cómo podría sacarlo a su favor y cómo evitar las habilidades de su oponente. Incluso puede que ahí entre hasta su Valkyria, pero bueno, vamos a dejar eso de lado de momento. Ahora sí, pasemos al personaje importante de alguna manera, Qin Shi Huang, el séptimo representante de la humanidad, el primer emperador de toda la humanidad y en China en general, prácticamente. Como lo menciono, basado un poco en el hecho de que, como lo mencioné por Twitter, tuve que investigar un poco porque durante los últimos capítulos había mencionado yo que no conocía mucho de la historia de este curioso emperador, y me puse a investigar un poco.
Este fue el primer emperador de China, en una época donde todo era gobernado por señores feudales. China se encontraba dividido en varias provincias en las cuales directamente pues todo se gobernaba cada quien como quería. Él logró unir a todos los pueblos en uno solo, juntando tanto un sistema monetario, cultural, filosófico e incluso de las opiniones de sus propios súbditos, manteniendo un ejército central. O sea, prácticamente durante todo este tiempo los ejércitos, cada señor feudal tenía su ejército y él logró crear un ejército central que protegiera una capital, que era prácticamente pues su palacio, pero que también protegía al resto de las provincias, ahora unidas en uno solo. Todo ello por su alto deseo de la inmortalidad, más que nada por el hecho de que quería ser convertido en una leyenda. Quería ser alguien que fuera recordado a lo largo de toda la historia, siendo actualmente, tanto en la cultura china como un poco de este lado del occidente, digo directamente, pues prácticamente nos ha traído por completo una leyenda en general. Digamos que de alguna manera también se menciona que su personalidad era la de alguien enérgico y tenaz, cosa que vemos en el último capítulo que hemos estado viendo. Prácticamente él se ha sabido mover de alguna manera, estar por ahí y demás, y estar avanzando de poco en poco, prácticamente ir por ahí. Creo que el 100 pies representa algo en China, por lo mismo su tatuaje que tiene, pero no recuerdo bien en este momento qué es lo que significa, así que ni siquiera me voy a tratar de meter con ello. Se menciona que esta curiosa, actitud enérgica y tenaz fue lo que le llevó a hacerse con el trono. Pero también era alguien obsesivo y totalitario. Esto se ve directamente en el hecho de que era pues prácticamente un dictador, un emperador que tenía todo con una palma de hierro impresionante. Aunque a pesar de eso, 2000 años después de sus mandatos, sigue a día de hoy pues todo lo que viene siendo la jerarquía de China y todo lo que viene siendo actualmente pues lo que fue todo su sistema. Pero sí, tuvo constantemente ese hecho de que pues por el hecho de ser tan totalitario, tan dictatorial y demás, pues llegó a tener varios enemigos dentro del mismo. Muchos de sus súbditos lo amaban, pero otros tantos no. Estos enemigos pasaban directamente a tratar de asesinarlo de muchas formas, razón por la que él pasaba de palacio en palacio, que en total tenía 260, al punto de que incluso llegó a usar hasta dobles, porque su paranoia porque lo mataran era tal que pues llegó a utilizar este tipo de cosas. Lo más interesante que llegó a hacer, además de poder unir toda China, que ya es un logro por completo en sí mismo, fue crear tanto la muralla de China como su propio mausoleo, que a día de hoy es una de las 8 maravillas del mundo, si no me equivoco. Así que sí, Qin Shi Huang ha sido un personaje bastante interesante dentro de todo lo que viene siendo la historia de China, siendo también uno de los más importantes. Y ahora que hemos terminado con tanto sus clases de mitología como con sus clases de historia, pasemos a ver qué es lo que podrá mostrarnos Qin Shi Huang. De Hades no voy a hablar tanto porque de él ya les he comentado en videos anteriores. De hecho recuerdo que el primer capítulo en el que Hades apareció les hablé sobre el mismo, pero si no vieron esa review les voy a dar un resumen muy rápido de qué es lo que Hades puede hacer. Hades es el hijo mayor de Cronos, si no me equivoco directamente, y es el hermano mayor de Poseidón y de Zeus, ¿no? Cosa que se nota mucho en lo que viene siendo los últimos capítulos y su personalidad. Él es el rey del inframundo y prácticamente el señor de todos los muertos. Es, de entre los tres hermanos, el más relajado, y la única vez que se cree que sí usó algo por celos fue cuando mató a Adonis, si no me equivoco, porque su esposa, que en este momento se me acaba de ir completamente su nombre, la hija de Demeter, estaba enamorándose de Adonis y pues se cree que él lo mató convirtiéndose en una especie de jabalí. Aunque es un poco extraño ver a Hades siendo tan cabrón. Pero bueno, Hades en sí, pues a pesar de como sus hermanos tener la curiosa capacidad de cambiar de forma, tener su propia carroza del inframundo en la cual secuestró a su esposa, que se me va siempre su nombre, Perséfone. A Perséfone, a su esposa Perséfone directamente, pues también tiene el casco de la... no es... creo que es invulnerabilidad o algo así. El casco que Hades posee es un casco que incluso llegó a prestarle en alguna ocasión
a Perseo, si no me equivoco, en el cual pues directamente cuando se lo ponía nadie podía tocarlo. Era un arma impresionante. Mientras que su hermano Zeus tenía los rayos y Poseidón tenía su poderoso tridente con el que controlaba los mares, Hades tenía la capacidad de volverse intocable. Él, al colocarse su casco, era intocable. Nadie podía hacerle absolutamente nada. Y llegados a ese punto, si Hades va a utilizar esta curiosa arma, este curioso casco en combate, Qin Shi Huang va a tener que tener una valquiria que le dé la capacidad de poder tocar todo aquello que no pueda. Y ya que vimos cuál es su personalidad, vemos que es alguien alegre y tenaz, pero también fue una persona obsesiva y totalitaria, ahí que quería tener todo para él, todo en sus propias manos. Y viendo que directamente los adornos que tienen los dedos podrían ser su valquiria, no me parecería nada extraño que pudiera tocar a Ares utilizando estos dos accesorios que parecen ser incluso hasta garras. Pero la forma en la que pelea me parece más interesante, porque parece utilizar una especie como de aikido o el movimiento típico de las artes marciales tradicionales chinas, que consiste en utilizar la fuerza del oponente contra él mismo, ya que utilizando probablemente la fuerza del mismísimo Ares fue como logró levantarlo sin problemas, pues para hacer que cayera prácticamente de cara contra el suelo, lo cual haría que esto prácticamente se volviera en una batalla entre los reyes por la búsqueda de quién va a acabar con el otro con un movimiento más rápido. Porque como lo digo, si Qin Shi Huang se termina siendo un personaje de combate cuerpo a cuerpo, más que con el uso del típico bo o algo similar en el armamento chino, y que Hades no utilice una guadaña ni nada similar y utilice este casco de la invisibilidad, bueno, no de la invisibilidad, de la invulnerabilidad, es que no sé cómo llamarlo, es que es intocable, es prácticamente intocable, es un casco que lo vuelve en alguien intocable. Convertiría esto en un duelo cercano, que pues prácticamente sería una de esas peleas que hemos tenido en el Ragnarok, en el cual el contacto físico directamente con los puños es el más evidente, y haría de esto una pelea aún más interesante. Y bueno, chicos y chicas, yo creo que es todo lo que tendré que comentar. Este video va a ser muy largo porque les he contado muchísimas cosas, he teorizado algunas cosas que parecen incluso absurdas, pero quería contarles todo lo posible. Yo generalmente cuando hablo de mitología y hablo de este tipo de cosas, me encanta mucho, entonces me dejo llevar. Perdón si el video queda muy largo, lo siento muchísimo. Y bueno, sin nada más por decir, espero realmente les haya gustado. Si fue así, denle like, si no fue así, dislike. Coméntenme qué les ha parecido, compartan para que más gente conozca el canal y nos estaremos viendo en un próximo video. Sayonara y hasta pronto. Chao.